sentado ahí y con cara de odio a Javier Milei, que todavía no se expidió sobre esto, hacemos la pregunta de la encuesta y ya le damos para que él dé su opinión. ¿Estás de acuerdo con un impuesto a los que tienen cuentas y o bienes no declarados fuera del país? Sí, no. Trasladamos la pregunta a Javier Milei, intuimos la respuesta, pero creemos que su respuesta va a ser un poquito más amplia que sí o no. A ver, yo estoy totalmente en contra de esto. Es un saqueo alevoso, es una nueva manifestación de la voracidad de la casta política en robarse todo lo que genera el sector privado. Es nuevamente ir sobre, digamos, el efecto y no sobre las causas. Es decir, la fuga no sale, digamos, de un repollo. La fuga existe porque existe algún motivo. O sea, cuando este gobierno, desde que existe Banco Central, en 1946, que es el Banco Central Nacional y Popular, porque antes era mixta, a partir de 1935, cuando se creó era mixto. Después, en el 46 se nacionalizó, es decir, le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, le podríamos sacar 2 ceros más hoy la moneda, le podríamos sacar muy pronto otro cero más. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el billete más grande que tenemos vale $5. La contracara de eso es la inflación. Y la verdad es que si vos te hubieras quedado en pesos, vos hubieras perdido un montón de plata. Es decir, que la fuga no es un acto, digamos, o sea, criminal ni nada por el estilo. En realidad es la respuesta de los agentes frente a la estafa que es la emisión monetaria, que es el señoriaje para financiar al fisco y cuya contrapartida después genera impuesto inflacionario. Y si vos te quedás con los pesos vas a perder plata. Entonces, una forma que vos tenés para preservar el valor de tu trabajo, para preservar tus ahorros, ¿sí? Es justamente demandar dólares. Y obviamente que como digamos, como el fisco siempre trata de robarte lo que tenés, porque vos, fíjate, ustedes estaban hablando del anterior blanqueo de capitales. ¿Qué te decía el gobierno? No, esta es por última vez, es el último. ¿Y qué hicieron? Blanquearon. Dijeron, no, no te vamos a subir más los impuestos. ¿Y qué hicieron? En cuanto necesitaban financiamiento, ¿qué hicieron? Agarraron y pusieron el impuesto país. O sea, es decir, vos se lo dejás en una vitrina y, o sea, tarde o temprano los políticos te lo van a robar. Entonces, Claro, déjame que te haga un pequeñísimo corte ahí, porque alguien puede sorprenderse de lo que vos estás planteando por el solo hecho de decir es un liberal el que está hablando. Vos no estás diciendo no hay plata fugada o no hay plata que se fue del país. Sí, hay plata que se fue del país. El tema son las causas distintas. Yo pregunto entonces, ¿existe alguna posibilidad y alguna circunstancia en que esa plata vuelva pacíficamente, en términos pacíficos? Sí, pero vos tendrías que tener un cambio rotundo sobre el funcionamiento del sistema económico. Por ejemplo, una de las cosas que esta semana, tanto se discutió que cuando yo estaba hablando del proyecto, para que la economía deje de operar en pesos, en mi propuesta es libre elección de moneda, pero la realidad es que los argentinos ya eligieron la moneda. O sea, yo les hago la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Saben cuánto está el blue? Sí. 200. Bueno, trabajamos de esto. 4. Bueno, por eso todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Ahora yo les pregunto lamentablemente estás con un desdoblamiento que incluso tenés 4 o 5 tipos de cambio en la cabeza. Es una locura. Pero no iba a eso. Están las cosas a mi marido televisivo. Gracias. No iba a eso el punto, Rosario, digo, que si lo saben acá, digamos que es gente más informada. En realidad lo saben todos, pero la pregunta es, sabiendo que somos todas personas que estamos muy informados, la pregunta es, ¿alguien me puede decir cuánto está la onza de oro? No. Bien, o sea, vamos a dolarizar de Ni el hecho. Bitcoin. Eso, ni el Bitcoin, exactamente. Entonces lo que quiero decir es, cuando se le pone el título de dolarización, es, digamos, porque en los hechos después los argentinos van a elegir, si vos les das para elegir, ya eligieron los argentinos, eligieron el dólar como moneda. Ahora, vamos a explicar por qué ocurre esto. Esto no ocurre de la nada, la fuga no ocurre de la nada. Es decir, cuando vos tenés inflación, digamos, ¿qué pasa? Vos tenés un problema, el trabajo que vos querés. El peso tendría que tener determinadas funciones para ser moneda. Una es unidad de cambio, ¿sí? O sea, que vos pongas los precios en esa unidad. Otra que sea medio de pago generalizado, o sea, que todos aceptemos que comprar y vender. Pero hay una que es muy importante, que es reserva de valor, que te permita pasar consumo del presente al futuro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si esa moneda pierde valor, vos entonces mañana no vas a consumir nada. Fíjate lo que comprabas con un billete de 100 pesos en el año 2001, lo que compras ahora. Ok, no compras nada. Bien, entonces vamos ahora a esto. No, el valor
fuera de lugar que tiene el billete de 1.000 pesos hoy en la mano, que es $5. no vale nada. No vale nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? Entonces, el peso ya no cumple con esa función que es la de reserva de valor, tampoco la cumple en unidad de cuenta, porque si vos vas a comprar un departamento, si vos vas a comprar un bien largo, o sea, un bien de capital largo, que digamos, o sea, un departamento, por ejemplo, una máquina, digamos, o sea, ¿vos creés que lo vas a poder comprar en pesos? Harás la transacción, le pondrás la máscara en pesos, pero en realidad estás comprando en ¿qué? En dólares, ¿sí? Entonces, la verdad es que el peso solamente es una cuasimoneda que opera para hacer transacciones así de corto plazo y nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Argentina no tiene moneda. Es el primer punto que no lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene inflación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos, por ejemplo, le pones un control de capitales, es una salvajada. ¿Por qué? Primero porque si yo me gané mi dinero honestamente, yo me lo gasto en lo que se me da la gana. Si quiero comprar agua, anteojos, teléfonos, lapiceras, ¿sí? Es un problema mío. Y si quiero comprarme lechugas verdes de papel, también es mi problema. Es decir, vos no tenés por qué decirme qué puedo hacer o no con mi plata. Es el primer punto. ¿Por qué? Porque me la gané honestamente. Si me la gané honestamente, hago lo que se me da la gana. Porque además es un mecanismo para poder transferir consumo del presente al futuro. ¿Por qué? Porque claramente el peso, esa función de reserva de valor, no la cumple. Ahora, vos fíjate que cuando te ponen control de capitales, no solo que te están condicionando tu conjunto de consumo presente, sino que además te condicionan tu conjunto de consumo futuro. Porque en el fondo, si vos no te dejan ahorrar en dólares, entonces, ¿qué pasa? Perdés tus ingresos, perdés tu riqueza. Entonces, bueno, te condiciona también tu consumo futuro. Y fíjate que es tan violento que te incrementa la demanda de pesos y te aumenta el impuesto inflacionario, lo cual es una salvajada. Es todo súper violento. Es como decía Milton Friedman, cuando Friedman lo decía respecto a los controles de precios. Los controles de precios, o sea, no funcionan. Desvían el problema por otro lado. Solamente sirven para tener la sensación que estás haciendo algo, pero decía que era lo más grave de todo, que generaba reacciones violentas. Esta reacción, esto es lo que está haciendo, digamos, este proyecto, es un proyecto violento, es una expropiación, esto es alevoso, es un saqueo alevoso, es un choreo, porque en el fondo, ¿vos por qué, digamos, vas a mandar la plata en negro? La mandan la plata en negro para que no te revienten tu conjunto de consumo futuro con impuestos. O, claro, digamos, con impuesto inflacionario. Claro. Ahora, vos nos hiciste todo un preámbulo diciendo, bueno, naturalmente la economía y nuestra escala de valores está puesta en dólares. Pero se arma un lío tremendo cada vez que dicen, pongamos las propiedades inmuebles en su tasación fiscal en dólares y no en pesos como están, que significan muchísimo menos del valor real de esas propiedades. Está bien, pero a ver, ¿cuál es el punto? El punto es que muchas de las tasas que están en Argentina estaban diseñadas para un sistema que tenía un muy mal monitoreo. Y además tenés otro problema. En Argentina tenés algo que se llama inflación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que para compensar ese efecto te aumentaban las alícuotas. Ahora encima, además, tienen mayor poder de control, entonces es una salvajada. Lo que se paga acá es descarado. O sea, Argentina, digamos, la presión fiscal que tiene en blanco, aclaro, en blanco, y la total, nación, provincia y municipio, es la más alta del mundo. Entonces, pero ¿no sería sincero que el inmobiliario no llegara a tasa de ¿no sería mejor que de repente no tengamos inflación? Y vos no tengas que entonces estar haciendo revalúos porque como consecuencia de que este gobierno te robó con el impuesto inflacionario, además que te roba todo el tiempo cuando te sube los impuestos, además de que te roba cuando toma deuda, porque en realidad son impuestos futuros que además es en la inmoralidad de cargarlos sobre generaciones que no votan, que no nacieron. Habría que dejar de pagar todo, hasta los alimentos, y habría que procurárselos de una manera como sea, digamos. Pero es que en el fondo, digamos, bien, Eddie, yo estoy de acuerdo con vos, Eddie, con lo que decís, los impuestos son un robo. Nadie paga, digamos, los impuestos voluntariamente, se pagan a punta de pistola. O sea, por ejemplo, yo me niego rotundamente que al pagador de impuestos se le llame contribuyente, porque llamarlo contribuyente es como que, digamos, el violador le diga a su víctima novia, ¡ey! Digamos, o sea, esto es un saqueo, nadie los paga voluntariamente. Es decir, tampoco hay ningún impuesto óptimo porque no existe el nivel de tortura óptimo tampoco. Entonces, o sea, por eso, digamos, o sea, yo soy, digamos, un gran luchador en términos de ir contra la presión fiscal. O sea, y para eso hay que achicar el Estado. Y hay que achicar donde roban los políticos. Ahora, Javi, digo, para volver un poco también al centro del debate, la realidad es que esta gestión y la próxima
todas las que vengan, siguen atrapadas en dos situaciones. No, depende. Todas las que vengan, depende. Depende. Ponerle razón. probabilidades. Sí, hay alguien que quiere pegarle un hachazo al gasto público y bajar los Pero impuestos. espera, lo que digo de la trampa o donde estás atrapado, eso en la circunstancia actual. Falta de dólares e inflación. La foto la tenés. Después vos vas viendo con este paciente enfermo qué receta aplicás, qué recetario aplicás. Frente al faltante de dólares y la inflación, en los últimos días corrió fuerte la necesidad de gestar un plan de estabilización. Y vos propusiste el propio, porque vos sos de los que miran, como acabas de explicar, que el dólar es lo que la gente ve con mayor confianza y alcances. Es algo popular. Vos en otras sociedades frenás a un brasilero, digo, en la calle, y le decís ¿a cuánto está el dólar? Y no te lo saben contestar. Pasa lo mismo con un chileno, y no por ignorante, sino porque no necesitan ese chequeo diario. En Argentina está instalado, es popular saber cuánto está el dólar, porque también es popular hacer transacciones en dólares. Y eso trascendió a muchos gobiernos. Hay una memoria histórica, que es la hiperinflacionaria, que a muchas familias ha atrasado. Y ni que hablar después de lo que devino del 1 a 1. Te pregunto sobre un comentario. Sí, digamos, pero quiero saber tu plan de estabilización. Bueno, quiero sí, tu porque, proyecto. a ver, digamos, Cristina, o sea, va y, no sé, le pide al embajador de Estados Unidos que quiere colaboración para ir a cazar las víctimas que evadieron, porque son tan víctimas que se tuvieron que escapar de acá y encima después lo quiere perseguir y le quiere sacar de afuera. O sea, digo, gracias que pudieron huir y ahora, digamos, o sea, los quieren atrapar afuera. Ahora, si están tan preocupados por conseguir recursos, ¿por qué no hacen lo que... A ver, hay un estudio del BID que estudia la ineficiencia del gasto público. ¿Sí? La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. ¿Por qué no va y recorta esos 7,2%? Mirá cómo le mejorarían los números fiscales. Ah, no, pero el choreo de los políticos no se toca. Bueno, listo. No, yo te lo sigo eso, pero insisto sobre esto. Tiene que haber un plan en donde se estabilice un programa incluso más de un año, pero digo, ese momento inicial en donde decís, bueno, frenemos la pelota por tanta cantidad de tiempo, hay que hacer esto y esto y esto, que se denomina plan de estabilización, así lo denominan ustedes los economistas. Digo, el tuyo tiene como un eje el dólar, y fue un debate en redes sociales, con Eddie lo charlamos la semana pasada, lo vimos, hicimos una encuesta, la mayoría de la gente, para nuestra sorpresa, también votó a favor de volver al dólar como un plan de estabilización. Lo charlamos en esta misma mesa con varios economistas de distintos palos. Sí, y todos decían que no estaban de acuerdo, Eddie, todos los que hemos charlado hasta ahora. Pero vos decís que sí. Entonces quiero que nos cuentes un poco para dónde va esa propuesta. A ver, yo lo que hablo, digamos, sí, que es el programa económico que yo quiero impulsar, básicamente son 3 familias de reformas. Están las reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. La reforma de primera generación, es decir, la dolarización, no es al vacío, es en un contexto. O sea, donde vos haces una reforma del Estado, que bajás el gasto público, de hecho la reforma fiscal ya la tenemos hecha, o sea, la reforma tributaria. Una vez que vos haces eso, flexibilizás el mercado laboral hacia adelante para no vulnerar los derechos de los insiders y abrís la economía. Y en paralelo, vos empezás a trabajar en la eliminación del peso como moneda. O sea, le sacás a los políticos esa herramienta de estafa que es la política monetaria, porque el señoriaje en los últimos 2 años se llevó 11 puntos del PBI. O sea, los políticos nos estafaron en los últimos 2 años 11 puntos del PBI con señoriaje. ¿Cómo es? O sea, vos no podés, ir hacia la eliminación del Banco Central o una dolarización así al aire. No se puede hacer al aire. O sea, ¿por qué existe el Banco Central? El Banco Central tiene un motivo por el cual existe, que es el prestamista de última instancia. O sea, vos, ¿cómo haces? Vos recibís 100 pesos, lo depositás en el banco. El banco guarda 20, vuelven 80 a la calle, cuando vuelven esos 80, guarda 16, y eso genera algo que se llama multiplicador bancario, multiplicador monetario. ¿Por qué pasa eso? Porque los bancos toman la plata a corto plazo y la prestan a largo. O sea, son un intermediador de plazos. Entonces, cuando vos tenés una corrida, como todos los depósitos son cortos y la plata tarda en tiempo en recuperar, aparece el Banco Central, les presta la plata contra esos créditos y cuando recuperan los créditos, le devuelvan la plata al Banco Central. Eso se llama redescuento y es una forma de emitir. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, solamente por eso existe el Banco Central. Esa es la realidad. Ahora, entonces, si vos querés
dolarizar, como no vas a poder emitir dólares, o si, no sé, Claro. eurizás y no vas a poder emitir euros, o no vas a poder generar oro, o lo que vos quieras, necesitas que no haya corridas. Para eso vos necesitas reformar el sistema financiero. Lo que yo estoy proponiendo es hacer algo que se llama Banca Simons. La Banca Simons fue creada en la década del 30 por 8 economistas en la Universidad de Chicago, donde básicamente separa la banca en dos. Una es lo que se llama el almacén de valor, es como si fuera una caja fuerte. O sea, vos tenés plata, la ponés en la caja fuerte, pagás un fee y te la cuidan. Si vos querés, vas, te sacás foto con los billetes, los acariciás, todo el día que querés te los llevás, no tenés ningún problema. Ahora, si vos querés ganar tasa de interés, hay un dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, entonces tenés que correr riesgo. Vas a ir a un fondo de inversión. Ese fondo de inversión hará inversiones. Y si elige mal, ese fondo quiebra, vos perdés tu plata, pero no la pierde ni Rosario, ni Martín, ni Darío, ni ninguno de ellos. ¿Ok? Es decir, queda encapsulado en el sector privado. Es decir, el sistema es un sistema anticorridas. Una vez que vos haces eso y el sistema quedó así armado, vos vas a un sistema de banca libre. Haces que los bancos compitan. O sea, ¿y eso qué va a implicar? Que vos cuando te endeudes Ahora, tomes tasa más baja. ¿cuánto dura esa primera etapa? Alfonso Prat-Gay salió hoy a decir que los que hablan de dolarización no dicen toda la verdad y que en el fondo vos sos una especie de vulgarizador de un futuro plan Bonex. Bueno, digamos, son las opiniones de Alfonso Prat-Gay, listo. O sea, digamos, tampoco, digamos... Bueno, es un economista, bueno, ahora, fue digamos, presidente pero por del Banco eso, Central. digamos, o sea, pero Economista, sí, sí. está bien, digamos, pero es alguien, sí, pero es alguien, digamos, y que... estás hablando de cómo Pero hacer es un alguien, shock con pero el es alguien dinero y que, un digamos, plan reconoce Bonex que su... un plan Bonex es pero que dar es alguien que reconoce momentáneamente a que los su libro de ahorristas, cabecera es la teoría y un general de plan Bonex Keynes. es... O sea, es alguien que dijo que le gustaba tener a Moreno en la Secretaría de Comercio para apretar a los empresarios, es alguien que tiene mala teoría del valor, o sea, con lo Pero cual... más allá de las personas, las ideas. No, porque no, si pero ahora vamos a discutir porque eso. Si no pero discutís vamos, vos solo, Javier, pero- y eso no creo que No, pero por cuaje. eso, vamos por partes. No O sea, conmigo, porque o sea, no porque competimos. aparte, digamos, por lo menos sería interesante que cuando define dolarización, digamos, o sea, yo estoy hablando de libre elección de moneda. Entonces, digamos, ya partimos mal de definir lo que digo. Entonces, una vez que pasamos a Banca Simons, banca libre, los bancos compitiendo, eso va a permitir que vos tengas tasas más bajas para endeudarte, vas a tener mejores retornos, o sea, con lo cual, digamos, se les comprime los spreads, porque van a ser un sistema más competitivo. Una vez que estás ahí, haces la libre elección de moneda. Claramente, los argentinos yo creo que ya eligieron la moneda. Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, vos podés liquidar el Banco Central. Entonces, vos tenés pasivos, que son la base monetaria y los pasivos remunerados. Llámese, por ejemplo, las LELIQs. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, las LELIQs, ¿sí?, las LELIQs, digamos que están ahí en parte por culpa de la irresponsabilidad e incompetencia de Prat-Gay de haber negado el problema del money overhang. Es decir, el problema del money overhang en Argentina viene de arrastre. O sea, se originó inicialmente con el dólar futuro. Ese problema del dólar futuro cuando Prat-Gay minimizó... Vamos a explicarlo como para que se entienda, porque por ahí es una cuestión muy técnica. Estamos hablando No, de lo cuando... que digo es, o sea, digamos, habla de un plan Bonex, un chanta que no resolvió el problema del money overhang, digamos, que le tiró el muerto a Sturzenegger, que Sturzenegger, frente a la negación del problema por parte de Prat-Gay, tuvo que salir y esterilizar brutalmente con las LEVAX porque sobraba un montón de dinero. De hecho, la estimación de sobrante monetario que teníamos nosotros con Giacomini nos quedamos cortos porque Sturzenegger terminó esterilizando muchísimo más. Entonces, digo, o sea, viene a hablar justamente alguien que es parte del problema, no de la solución. Entonces, yo te lo saco a Prat-Gay. No, pero no, O sea, para, vamos por de partes. Pablo, No, pero vamos por Aspina partes. también coinciden en que no es Ah, por eso digo... Bueno, pero decime el ¿por qué argumento tiene- de cada uno y yo te contesto cada uno de los argumentos porque está lleno de falacios este debate. Entonces quiero terminar esta parte. Las LELIQs, ¿por qué están las LELIQs en el fondo? En el fondo vos generás déficit fiscal. Lo financiás con emisión monetaria. Al financiarlo con emisión monetaria, ¿cuál es el problema? El problema es que empieza a generar inflación. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? En el fondo, sí, lo esteriliza pagando tasa de interés, que es lo que, digamos, o sea, en lugar de financiar, es una forma indirecta de financiar al fisco. Entonces, eso debería haber sido deuda. Eso lo tiene que rescatar el gobierno, porque eso siempre debería haber sido deuda. Y lo otro que te queda, que es la base monetaria, vos la vas a rescatar con lo que tengas de reservas y lo vas a rescatar por si te podés endeudar, para poder hacerlo, para que la tasa de conversión sea más baja y tengas menos inflación en dólares de inicio,
y los títulos públicos. Digo, operación que, por ejemplo, cuando quisieron abrir el cepo, digamos, o sea, por ejemplo, hizo una ripo el señor Prat Gay, o sea, así que digo, no es que no se puede hacer, sí se puede hacer. El problema es, hay que luchar contra las anteojeras mentales de mucha gente. Primer punto. Lo otro que quiero hacer antes Más de ir... allá de Prat Gay o no Prat Gay. No, bueno, pero acabamos de mostrar, digamos, que Prat Gay fue parte del problema del gobierno de Macri con sus errores de diagnóstico. Deja que te planteemos, aunque sea humildemente, algunas Sí, dale. dudas a tu secuencia para que se pueda ir entendiendo, porque del otro lado hay un montón de gente que tal vez no te siga, incluso nosotros tal vez no te sigamos exactamente lo que vas diciendo. Yo digo, en un momento de lo que vos estás planteando, hay un límite entre el antes y el después, y a eso se le llama shock, intervención, regulación, lo que sea. Saca Prat Gay, no existe más Prat Gay. No, ya lo acabo de en el aniquilar, mundo. digamos, Por eso, demostré que, sacalo. digamos, Ya- o sea, ya él es lo- parte ya lo del problema, liquidaste. no de la solución. Ya liquidaste a Prat Gay. ¿Hay algo parecido en el medio a un plan Bonex? O sea, decir, detengamos el asunto por un rato, todo lo que ustedes tienen por un ratito va a estar garantizado en algunos papeles y vamos a ver qué hacemos con la base monetaria del país. A ver, las LELIQs. O sea, las LELIQs deberían haber sido deuda, ¿sí? Espera, ¿Qué? Javi, expliquémosle a la gente qué es, porque a veces damos por sentado qué es. Está buenísimo que también nosotros podamos empezar a explicar. Es básicamente emitir un papel por un tiempo determinado. El mayor comprador único es todos los bancos que conoces, se quedan con ese papel esperando a que llegue el vencimiento y aparezca entonces allí el pago de ese interés. Como falta dinero en el Estado, se emite esa deuda local. El gran tema es que cuando ese vencimiento se produce, para incentivar a que esos bancos o esos capitales vuelvan a volcarse a nuevas LELIQs, es decir, deuda en pesos, como si vos tuvieses, Eddie, un plazo fijo en tu casa y decís, mira, dame tu plata, yo te doy esta tasa de interés, dale, ¿por cuánto? Un mes, Marcela, dale. Bueno, listo, yo soy el Banco Marcela, vos sos Eddie confiando Yo como te di mi rica. plata y vos me diste un papel. Bárbaro. Exacto, el plazo fijo, mental. Listo. Ahora, el problema es que cuando se vence el plazo fijo, Eddie, vos me decís, bárbaro, cobro los intereses, pero ahora no quiero renovar si me das esa misma tasa de interés, porque la inflación subió, entonces dame más premio. Y eso es lo que empieza a girar la rueda de una tasa de interés que con una inflación tan alta gira, y lo que sube es el stock de deuda del Estado, porque para que ese dinero no se vuelque en una dolarización, esos pesos liberados por esas LELIQs, cuando llega el momento de vencimiento, se convenza a quienes tienen ese capital cuando cobran que vuelvan a invertir en el peso, hay que ponerle más tasa de interés. La gran bola de nieve que con la anterior gestión Eso también se pasa, el generó. efecto bola de nieve pasa porque no se corrigen los números fiscales. Pero vamos a esto. Vos, muy bien están diciendo, vos haces un depósito, ¿sí? El banco, mucho de eso, en lugar de prestarlo, en lugar, digamos, ¿qué hace? Lo coloca en LELIQs. Es decir, en el fondo termina siendo un financiamiento indirecto al Estado. Por lo tanto, digo, de alguna manera vos te estuviste comprando un bono. Y sí, Tomá, anda a buscarla, Alfonsito, dale. Entonces, digamos, de alguna manera estás comprando un bono, ¿ok? No solo eso, sino que además es un instrumento de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque es un instrumento muy corto. Si vos haces todo este conjunto de reformas que a la postre termina con la eliminación del Banco Central, prepárate, Alfonsito, porque este vale varios goles. Como vos vas a estar cambiando, primero, un instrumento en pesos fácilmente licuable, porque de hecho, fíjate, el stock que había, medilo en dólares, el stock que había dejado, digamos, que había previo a la DEVA, en el gobierno de Macri, y después de la DEVA, y fíjate cómo se te reventó el stock de LEVAX, LELIQs. ¿Por qué? Porque vino la devaluación y como son instrumentos en pesos, con lo cual, mirá el riesgo enorme que tiene, digamos, y la pérdida que estás expuesto, Alfonsito, ahí, digamos. Y no solo eso, sino que además, como vas a tener una economía dolarizada, esos bonos van a ser ¿en qué? En dólares. En una economía que además no va a poder generar más inflación. Con lo cual, digamos, o sea, va a tener mejores condiciones de tasa, con mejores condiciones de plazo. Alfonsito, creo que estás 4-5-0 abajo. te quiero decir que circuló en redes sociales este fin de semana una imagen que para muchos puede ser una imagen graciosa, otros te criticaron porque en Argentina la mirada de lo que fue el 1-1 por la torpe salida hace que muchos sientan como que es una pésima idea dolarizar, porque tienen ese recuerdo. Y muchos porque tampoco se ha explicado desde la técnica
si la herramienta se usó o no bien cuando Cavallo la propuso. Y circuló el billete con tu cara, no sé si lo viste. Sí, Esto Hay, circuló mucho en redes. hay dos memorias acá, ¿no? Hay una memoria bifurcada porque al principio para el principio de la convertibilidad cierta nostalgia y para el final de la convertibilidad espanto absoluto, ¿no? Yo no sé si esto a vos te beneficia o no, si mirá, te mirá, ofende. mirá. te No, ofende o- me siento orgulloso. Mirá. Me siento orgulloso. Es más, voy a decir algo. Esto es muy interesante. Yo no sé si ayer o antes de ayer, subí un tuit con los modelos de sistemas financieros, monetarios y financieros, que van desde el de peor calidad, que es el 1, al de mejor calidad, que es el 7. Y yo que estoy proponiendo el 7. Yo estoy proponiendo el 7. Fíjate, digamos, o sea, lo torpe y tronco que son algunos economistas que lo comparan con la convertibilidad. Es decir, justamente la convertibilidad era, vos tenías dinero fiduciario, no estaba asegurado el 100% de respaldo porque vos podías tener 2/3 y además tenías banca de encaje fraccionario. Por eso tuviste la corrida y terminó como terminó la convertibilidad. Entonces, lo primero que quiero decir, todos esos economistas que hicieron el paralelo, ¿sí?, con la convertibilidad son unos burros, porque en realidad están hablando del sistema 3 y yo estoy hablando de uno de calidad 7, con lo cual, o sea, ni siquiera entienden lo que es la banca Simon, ni siquiera entienden lo que es, digamos, la desnacionalización del dinero y competencia de no dinero. tenés la infraestructura del Estado para ofrecerla como inversión a fondos internacionales que vengan a hacerse cargo de esos negocios. Tampoco. No entendí la pregunta. Privatizar absolutamente, prácticamente todas las empresas del Estado. Eso, digamos, Hoy no están más para hacerlo. No, a ver, yo, digamos, tengo una propuesta. Por ejemplo, Aerolíneas. Aerolíneas genera un déficit de 700 millones de dólares por año, ¿no? O sea, ya acumula más de 8.000 millones de dólares de déficit. ¿Sabes lo que propongo yo para Aerolíneas? Darle las acciones a los empleados y que la hagan competitiva y que vayan, digamos, vayamos a una política de cielos abiertos y ellos se hacen cargo. Como una Porque- suerte de cooperativa. Sí, que la manejan como se le dé la gana, que le pongan el esfuerzo. Yo se la de, Menem se y la doy. Cavallo lo hicieron con un porcentaje en propiedad participada. No, ¿te no, acordás? ahora dásela entera. Entera. Entonces, digamos, como digamos, o sea, hay tanta confianza sobre cómo manejan el negocio, entonces, primero que deje de ser una caja política para robar a la gente. Segundo, que compitan y ellos van a ser los dueños. Entonces, ¿por qué, digamos, o sea, quién paga? ¿Quién paga esos 700 millones de dólares de pérdida? ¿Sabes qué? Los pagan los que menos tienen, porque los que menos tienen no se suben al avión, se suben los que más tienen. Entonces, digo, este gobierno se llama progresista y le quita recursos a los pobres para financiarle los viajes en avión a los que más tienen. Listo, eliminemos, digamos, o sea, la aerolínea estatal, se la regalamos a los empleados públicos y se termina el déficit. Y compiten con todos. Para que esto y tu política monetaria funcionen, primero tenés que ganar una elección y ser presidente. Bueno, ser digamos, yo le presidente estoy de la proponiendo nación. a la gente un programa, ¿sí?, que además está sostenido sobre la evidencia empírica y que en 35 años nos va a llevar a ser uno de los mejores países del mundo. Totalmente. Si no, Por que sigan eso- con la miseria actual. Por eso, siguiendo con la dinámica del programa, le vamos a dejar a Darío Misregi que te haga una pregunta que viene pidiendo como loco hace rato que la quiere hacer y vamos preparando la tapa para que Ah, sí. Javier Milei vea la tapa La de tapa del PQS de día. hoy, donde Pero después, por le favor, hicimos algo que alguna no de las quiere críticas hacer. que me hicieron, digamos, así me divierto con los troncos Sí, que son los claro, economistas. Tenemos Javier, te muchas. quiero preguntar por tu propuesta de liquidar el Banco Central. Porque lo que a mí me llama la atención de esa propuesta es cuando uno ve el mundo, los países más desarrollados tienen Banco Central. Si yo veo los países que no tienen Banco Central, veo Andorra, Isla de Man, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Mónaco, Nauru, Palau, Panamá, Tuvalu. ¿Por qué eliminar el Banco Central si los países más Deben estar mal en desarrollados... Mónaco, ¿no? Están mal en No. Mónaco. Estamos hablando, la gran mayoría de estos es un grupo muy reducido de países, la gran mayoría países pobres. ¿Por qué si desde Chile, en la región, Colombia, los países más desarrollados tienen Banco Central, por qué habría que apostar por una alternativa, digamos, que no han seguido la mayoría de los países? Bien, hay tres, digamos, por lo menos tres argumentos. El primero es, con ese mismo razonamiento, la Asamblea del año 13 no debería haber abolido la esclavitud, porque la gran mayoría de los países tenían esclavitud. ¿Cómo se les iba a ocurrir abolir la esclavitud? O sea, digo, ese, digamos, argumento es una falacia, decir, bueno, porque todos tienen, tengo que tener. Digo, primer punto. Segundo punto, hay un argumento de índole moral. Es decir,
Yo tengo todos los argumentos técnicos para hacerme una panzada con todas las burradas que dijeron los economistas durante estos días y me encanta porque aparte los tengo tabulados, o sea, no tengo problema. Pero el primer argumento es de índole moral. Supongamos que estamos en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. ¿Sí? Entonces hacemos transacciones en moneda de oro. Ahora viene un amigo mío, físico, y otro químico, que me dice, mira, encontré la forma de transformar el plástico en oro. Y nadie se da cuenta. Ah, como le diste el negocio, Eddie, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a comprar plástico y lo transformamos en oro. ¿Cuál es el punto? Ahora ese oro está en mi casa. Es una falsificación. ¿Hay algo malo en eso? No, en principio no hay nada malo, porque compré el plástico en el mercado, lo compré legítimamente, lo tengo en mi casa, compré los elementos para transformarlo, que es idénticamente igual a una barra de oro, digamos, la diferencia nadie quiere hacer, por lo tanto ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ahora yo agarro el lingote de oro y lo quiero meter adentro de la economía. Suponete lo siguiente, Eddie. Te digo, mira, Eddie, yo tengo este lingote de oro, ¿me lo cambiás por el tuyo? Lo primero que diré es raro. Como te parece raro, me decís, me resulta raro. Bueno, te doy 2 de estos lingotes a cambio de uno. Y vos decís, esto es más raro. Esto... Más raro todavía. Bueno, es una estafa. Ahora, ¿qué pasa? No la podés hacer así la estafa. Entonces, ¿qué haces? Eso lo utilizás para comprar bienes. Como la gente tiene en la cabeza el nivel anterior de oro en la economía, los precios estaban acorde a ese nivel anterior. Entonces, ¿qué pasó? Ahora aumentó la oferta de oro. Aumentar la oferta de oro sin contraparte de demanda hace que el poder adquisitivo del oro caiga. O sea, eso quiere decir que los precios expresados en unidades áureas suben. ¿Eso cómo se llama? Inflación. ¿Quién es el único que puede hacer esto? El Banco Central. Es decir, que en el fondo la inflación es una estafa. El señoriaje, es decir, financiar al fisco, sí, con emisión monetaria es una estafa. Pero dame un segundo que le quiero terminar de contestar a Darío este punto. ¿Sabés por qué no lo quieren hacer? ¿Por qué, digamos, el gobierno no lo quiere hacer? Porque en los últimos 2 años nos robaron 11 puntos del PBI con señoriaje. Es decir, con una estafa. Claro, con pero la mayor un robo. parte del mundo, el Banco Central no hace eso. No, bueno, no te creas. Emiten, o sea, todos emiten. Si vos, tu economía crece al 3%, vos emitís, por ejemplo, acorde a ese crecimiento. No, por el que justo emitas acorde a ese crecimiento, ¿qué va a pasar? Tu inflación es 0. Pero a vos te estafaron. Porque si la economía hubiera tenido la misma cantidad de dinero y la economía crece, hubieras tenido deflación. La plata que vos tenés en tu bolsillo hubiera ganado más. Y vos fíjate que las economías no solo que crecen, sino que además tienen inflación. Entonces, fíjate, Estados Unidos, no sé, ponele una inflación promedio del 3%. Ahora tiene más, Ahora un poquito. pero ahora es esta situación. Más. Y crece al 3%. Quiere decir que te está robando a un ritmo del 6% del crecimiento de la cantidad de dinero. O sea, claro que te están estafando. Te estafan en todos lados. O sea, por eso los bancos centrales no lo quieren delegar. ¿Por qué no lo quieren delegar? Básicamente porque son parte del poder político, porque son parte de la estafa. Y el tercer elemento, los argentinos ya decidimos no tener peso. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia argentina, por ejemplo, la inflación entre 1946, cuando se nació... A ver, previo a que existiera el Banco Central, antes de 1935, la inflación era del 0,9%. Primeros 10 años del Banco Central, que era mixto, mitad privado, mitad público, saltó a 6. Y eso también fue otra estafa contra la gente de trabajo. Y en 1946 se nacionalizó. Hasta 1991, que es cuando se produce el repudio total de la moneda, y vamos a la convertibilidad, tuvimos 240% de inflación promedio. ¡Ey! Es una estafa. Nos robaron. Es decir, entonces la pregunta es, ¿quién está a favor de que los políticos nos roben? Porque esto es un robo. Entonces, la primera discusión es de índole moral. Después están las discusiones técnicas. Déjame hacerte 2 de los cuestionamientos que hacen los economistas que no están de acuerdo con esto. El primero que hacen es que desde la Segunda Guerra Mundial 2 países nada más dolarizaron. Otra vez, no la hay falacia países de ingresos es la medios falacia. que lo hagan. O Pero sea, pará, digamos, déjame- decirle a ese déjame decirte una. Pero Luciano espera, Laspina. en 1813 se Porque ponía en contra de abolir la esclavitud también. Vos entonces. adivinás la pregunta, pero los que están en casa no Claro. la adivinan. Los leía todos. Y la puede, Luciano claro, Laspina, la acá puede formular sentado. Marcela. Incluso nos sorprendió porque dijo, ni en el caso de Ecuador funcionó la Falso. dolarización. Entonces, vamos Mentira. a debatir esta idea. ¿Por qué esta crítica, que muchos incluso miraban Ecuador a ver si era resultando o no? ¿Por qué no se puede comparar con Porque- Argentina esa no, dolarización? son unos mentirosos.
No, directamente. Son unos mentirosos. Hay que decírselo en la cara. Son unos mentirosos. El caso de Ecuador es absolutamente exitoso. A ver, la economía de Ecuador, primero no se compara con el ejemplo que hice yo porque Ecuador sigue teniendo prestamista de última instancia, Sí. sigue teniendo sistema financiero de encaje fraccionario. O sea, yo propongo un modelo todavía mucho más radicalizado, digamos, para que no haya banco central, para que no haya que supervisarlos, para que todo sea libre. Y además, la moneda se elige libremente. O sea, vos hoy podrías dolarizar y mañana si querés tener euros, tenés euros. O sea, por decirlo de alguna manera. Pero al margen de eso, voy a explicar por qué les mienten violentamente a la gente. Cuando vos mirás la tasa de inflación de Ecuador, es la más baja de América Latina. O sea, cuando vos mirás la serie de la inflación de Ecuador, digamos, estaban en una hiper y de repente la inflación desapareció. Por lo tanto, en términos de estabilización, digamos, del nivel de precio, fue absolutamente exitoso. Primer punto. Segundo punto. Te dicen que no crece. Bueno, mirá, esas personas que hacen esta crítica tan livianita y tan ¿Y qué carente... desigualdad social también? pero no, ese es otro problema. Digamos, vos tenés otro problema ahí. Fíjate esto. Ecuador, que es un país que produce, digamos, petróleo, bananas y exporta flores. ¿Sí? Digo, básicamente eso es lo más significativo en Ecuador. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando Ecuador estaba en esta situación, fue muy parecido a Venezuela. El caso venezolano, con estos economistas que defienden tanto el Banco Central y que se emite y hacer magia con la emisión monetaria, perdió 80% de su PBI per cápita. Un caso muy parecido. En cambio, Ecuador, sí, en los últimos 20 años, ¿sabes qué? Los salarios reales crecieron 70%. Listo, dejen de mentirle a la gente. Ustedes son funcionales a los políticos chorros. Javier, Ecuador está en un acuerdo con el FMI, tuvo que reestructurar su deuda. Ecuador está en un acuerdo ahora con el FMI, tuvo que reestructurar su deuda privada, está con problemas serios. Buenísimo tu punto, Darío, me encanta. Tiene varias aristas esa. La pregunta es, ¿un problema monetario se arregla con política fiscal? ¿El problema de política fiscal lo arreglás con política monetaria? Es decir, si vos me estás diciendo, como dicen todos estos econochantas, que el déficit... No, pero tenemos déficit fiscal. O sea que me estás diciendo que me vas a expropiar vía señoriaje. Es decir, o sea, me estás diciendo abiertamente que me vas a robar. Entonces, lo primero es, los problemas de política fiscal se arreglan con política fiscal. Es decir, no con política monetaria. En la teoría económica se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. O sea, para combatir la inflación se combate con política monetaria. Si vos tenés un banco central que es una máquina de expropiar, digamos, cerrar el banco central y se acabó. Total, el dinero es una invención privada. Es decir, que no se convirtió en una estafa generalizada hasta 1445, ¿sí? En el primer Congreso de Génova, cuando se impone el curso forzoso. Porque todavía hay parte. Entonces, el problema, digamos, si Ecuador tiene los problemas que tiene, digo, que arregle su política fiscal. Si vos no podés crecer, el crecimiento se resuelve con acumulación de capital físico, humano y tecnología. Es decir, se resuelve invirtiendo. Y para invertir necesitas ahorrar y no tener estas políticas fiscales descaradas y alocadas que consumen el ahorro. Lo que te están planteando tanto Darío como Marcela es que por H o por B en Ecuador no funcionó. O sea, acá nos va bárbaro con la emisión monetaria. Bueno, entonces yo te hago una pregunta ahí. A ver, te hago una pregunta. Pero espérate. A ver, la política monetaria es para mantener... A ver, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿sí? Entonces, tu política monetaria tiene que ver con la tasa de inflación. La pregunta es, ¿la tasa de inflación en Ecuador bajó? Sí, es el país con menos inflación de América Latina. Listo, digamos, vayan a buscarla adentro, muchachos. Digamos, ¿Vos con esto no perdés control de la tasa de interés? ¿No perdés control de la tasa de interés? Sí, eso es muy interesante. Esa es una pregunta extremadamente inteligente. Porque ¿qué es lo que te dicen los econochantas? No podemos controlar la tasa de interés. Vos fíjate, no pueden controlar el tipo de cambio, o sea, no nos pueden matar con control de capitales, algo que es inmoral. No pueden controlar la emisión fiscal, algo que es inmoral. Y mirá la salvajada que es querer controlar la tasa de interés. La tasa de interés, en rigor, ¿qué es? Es un mecanismo de coordinación intertemporal. Ahora lo voy a poner en español. Es un mecanismo por el cual vos transferís consumo del presente al futuro. ¿Qué lo haces? Ahorrando. Y a vos te pagan una tasa de interés. En el fondo, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. ¿Qué significa? Que
por ejemplo, cuando sube la tasa de interés, que los bienes presentes son más caros que los bienes futuros. Eso significa que como son más caros, en lugar de consumir hoy, que consumís mañana. Eso es, entonces pasás consumo al futuro, ¿por qué? Porque es más barato. Eso es el mecanismo de coordinación intertemporal. ¿Pero qué quiere decir? Que están los precios presentes y los precios futuros. Es increíble las bestias que hacen esta crítica. ¿Sabés por qué me sorprende? Porque a Moreno lo criticaban y sin embargo Moreno criticaba los bienes presentes. Estas bestias, estos econochantas, quieren controlar los precios presentes y los precios futuros. O sea, son como Moreno Reloaded por 50.000. Te corto acá. ¿Vos podés contestar una pregunta en una oración simple? Si la pregunta es Sí. simple. No te creas. Bueno. Digamos, o sea, no te creas. Bueno, vamos a hacer el intento. Voy a hacer el intento. Vamos a hacer el Voy a intento. tratar de ser lo más sintético posible. Estos econochantas y los patrones de este señoriaje, ¿a dónde nos llevan en lo inmediato? Nos llevan Corta. a que en muy poco tiempo seamos la villa miseria más grande del mundo. Apocalipsis. No tengas duda. Vamos a la tapa de PQS de hoy, que es el marketing del apocalipsis. ¡Opa! Marketing apocalíptico, el verdadero Javier Milei, ¡Me muero! a quien me di el gusto, algo que quise hacer una vez en la revista Noticias y no me dejó porque se ofendió como si le hubiera tocado a la Santa Madre, que fue peinarlo. ¿Por qué? Entonces me di el gusto. Pero mirá qué facha. Me di lo hice yo, lo hice yo y lo hice yo solito. El marketing apocalíptico. Te da resultado eso. A ver, vamos por partes. Yo tengo que convalidar mis ingresos a mercado. Si yo me equivocara, no podría llevar el nivel de vida que tengo. Por lo tanto, a mí me avalan los resultados. Ujú. Pero tu carrera política depende en buena medida, como la de todo político, en marketing, ¿o no? ¿O renegás también del marketing como parte del anarquismo? De hecho- porque es mercadotecnia, es No, una, no, pero de hecho, es una, fíjate... es una especialidad, bueno, no sé, yo la valoro mucho. No, pero a ver, yo no la desprecio. Pero, a ver, ustedes se imaginarán que nosotros no... O sea, como nosotros competimos lealmente, o sea, no usamos los recursos del Estado de manera rara para competir electoralmente, ¿sí? Nosotros, digamos, no usamos los recursos de un distrito para competir. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros tenemos que ser muy medidos con cada una de las cosas que hacemos, o sea... Remarla. Claro. De hecho, si vos te fijas, nosotros en nuestra campaña, la gran mayoría de los gastos están focalizados en ¿qué? En lo que fueron los actos ¿Por qué me multitudinarios. estás asociando marketing a choreo? Si yo te estoy diciendo No, marketing, no choreo. no, Teddy, no. Perdón, Eddie. Puedes decirme Teddy si No, querés. no, si pero te es que sirve. sos- Como no, el osito, no, que sos como un pero Eddie, osito un osito. abrazable, No, Eddie. pero Eddie, perdón, te pido perdón, Eddie. No, querido. A ver, el punto es el siguiente. Yo no estoy despreciando la herramienta. Lo que digo es que yo no la puedo pagar, que es otra cosa. Bueno, pero no hace falta tener mucha plata para hacer marketing. Esa tapa es un ejercicio de marketing. Está bien, pero lo Si que... yo tuviera que vender pero, un a ver, producto detrás. A ver, pero si vos querés hacer una campaña, digo, eso tiene todo un determinado costos, Ujú. ¿sí? Nosotros, claramente... Mirá qué bueno el contraste, Te Milei digo- despeinado y peinado. A ver, Eso pará. es Lo que mejor de- logramos. mejor del programa, Pará, ¿eh? déjamelo Lo mejor del acá. programa. Yo le pido por favor a Cari, nuestra productora, que deje, porque realmente Eddie hizo arte hoy. Y yo llegué a un momento que la miré y la agrandé para darme cuenta que eras vos. ¿Te viste alguna vez te imaginaste así peinado? Sí, ¿O cada te vez viste que... alguna vez digo, así? Y cuando me tiro a la pileta, Claro, cuando el agua salgo con el pelo para atrás. Y es una estrategia personal. Hay algo que, perdón, que parece una banalidad, pero no, porque en el marketing hemos escuchado políticos decir abrazá bebés, besá bebés. Yo tengo historias de la vida personal que no me gusta y ni contaré jamás de funcionarios a los que han obligado a sacarse fotos con esposas que ya no eran más esposas. Digo, eso hay en el marketing político y Eddie de eso conoce sobre todo mucho más. El tema del pelo y de tu situación de vestimenta, ¿es algo elegido para hacer marketing o no? A ver. Está Pará, buenísima la tapa ¿Puedo- y me gustaría tenerla digo, todo el día. ¿Puedo contestarte con una pregunta? Dale. Vos me conocés hace tiempo. Oh, montonazo. Hace 2 años, 3 años, vos también, Eddie. Hace 3 años, 2 años, ¿ustedes se hubieran imaginado que yo estaría en este momento, en este rol? No. No, ni de No. casualidad. No. O sea que, con lo cual digo, o sea, si usted no se lo imagina, yo tampoco me lo imaginaba. Ahora,
y hay elementos que explican por qué yo me metí, que también yo no tengo problema en explicarlo. Y que evidentemente tomaron lugar durante este gobierno. Ese es el primer punto. Ahora, la elección de cómo uso el pelo así es desde los 13 años. Yo te conocí así, ¿eh? Voy a decirlo, hace muchos años te conocí así. Por eso, digo, desde los 13 años yo decidí no peinarme más. O sea, vos no negociás identidad Nada. por una cuestión de marketing. Nada, para volver yo no a hablar. negocio nada. Porque ¿sabes cuál es el problema? Es que cuando vos le mentís a la gente se da cuenta. Ahora, Es decir, y cuando un Mauricio Macri, por ejemplo, en una expresión pública con otros colegas, en un reportaje, te halaga y pareciera que quiere tender un puente hacia vos, ¿vos harías esa apertura mental? Porque en realidad, uno que te conoce tanto tiempo, vos tenés tu mirada muy No, es crítica que, sobre a lo ver, que él hizo también. Sí, yo fui tremendamente crítico. Esto yo también lo dije. A ver, yo tengo una concepción de cómo debería ser el ordenamiento político. De vuelta, es mi visión y podría estar equivocado. Yo lo que creo es que la línea divisoria es la socialdemocracia. Y de un lado van a quedar los colectivistas y del otro lado vamos a quedar los que defendemos la libertad. Del lado de los colectivistas, ¿quiénes quedarían? Las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, llámese Larreta, Vidal. Quedaría la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Quedaría la Coalición Cívica, que es todavía más de izquierda. De hecho, no son muy distintos al kirchnerismo. No lo son, de hecho. Son kirchneristas de buenos modales. Hay un reportaje maravilloso, digamos, me encanta, que le hace Alejandro Fantino a Lenin Reta. Larreta, perdón. Lenin Reta, Larreta, lo mismo. Que se pone a describir, ¿sí?, el modelo del multiplicador keynesiano. Comete algunas falacias que en algún momento le hace cortocircuito en la cabeza, porque de dónde sacó originalmente los impuestos con los que pagó, no sé, y obvia que se lo robó a alguien los impuestos, porque los impuestos son un robo, y describe el multiplicador keynesiano. Alejandro, que es tan fabuloso, dice, pero vos sos keynesiano. Y él le dice, por supuesto. ¿Y qué le contesta Alejandro? Ah, sos como Kicillof. Claramente. Es decir, todos esos de ese lado, ¿quiénes que quedarían de este lado? Porque ahí estoy contestando tu pregunta. Los liberales, quedarían el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo y los halcones. Yo no tengo ningún problema en ocultar que me llevo bien con los halcones. Con Macri, con Bullrich. Claro, ¿Qué está obvio. definiendo Milei? El territorio de su Interesante, alianza política hacia el futuro, cosa que está muy bien. Ahora, Gracias, Eddie. comparar, no, es tu deseo, es tu deseo, es tu voluntad, pero y es muy, tengo un concepto y es muy por esto, clarito lo que estás diciendo. Ahora, el marketing va mucho más allá del pelo, y obviamente no hablamos de Larreta en este caso, sino que hablamos de Milei. No, claro. Claro. Porque en el discurso político, comparar a Larreta, incluso a Kicillof, con Lenin, es marketing político. O sea, es una simplificación discursiva de algo que no existe para nada ni absolutamente en la realidad. Pero, o sea, Eddie, no, es, no, solo Eddie, no. es solo una exageración que Eddie. permite que se entienda lo que uno está diciendo en muy pocas palabras y Eddie, cortito y al pie. Eddie, Sí, no. ¿cómo que no? ¿Qué tiene A que ver ver, Larreta con a- Lenin? Por no, favor. a ver. Si es porteño, no es Bueno, ruso, es el no, hijo. a Claro, ver, digamos, eso de no cómo tiene le nada que gusta ver la una cosa con intervención, otra. cómo le gusta el gasto público, cómo le gusta avanzar sobre las libertades individuales, o sea, cómo encerró a la gente, digamos, o sea, porque la gente parece que se olvida, sí, que, digamos, estaba el trío Plandemia, ¿no? Digamos que era Alberto Fernández, era Kicillof, y estaba el señor Larreta, que mandaba, digamos, están las filmaciones, soldando las persianas ¿cómo es? De los negocios, o sea, diciéndole a los porteños, Para ¿sí? que se denunciar, vea, no cuesta un peso hacer marketing. Lo está haciendo con brillantez Javier Milei, manipulando el uso de las palabras no y estoy jugando con las palabras no estoy manipulando nada. para emitir un discurso político. Pero sí, ¿por qué no? Pero es ¿Por qué no? falso, eso es falso, digamos, Eddie, perdón que te lo diga. Pero a ver, cuando vos lo escuchás hablar a Kicillof de economía, justamente te habla del multiplicador keynesiano, te lo recita permanentemente. Escuchá a Vallejos, te recita el multiplicador keynesiano. Y de hecho, Lenin Reta también te recita el multiplicador keynesiano, te habla de las maravillas de la obra pública. No solo eso, sino que además... Claro, por ahora con Chivita es más Lenin que antes, ¿no? No, Claro. sí, bueno, en realidad lo que está haciendo es copiarle, por eso, digamos, también le decimos el Steve Jobs falso.
Porque, digamos, está muy luqueado como Steve Jobs. La diferencia es que Steve Jobs creaba riqueza y él la destruye. Es decir, entonces, por ejemplo, digamos, o sea, gastaba más plata, digamos, con todos encerrados en romper y hacer de vuelta las veredas que, digamos, poner, por ejemplo, pagar las vacunas. Pero, digo, no importa, son detalles. Pero al margen de eso, aparte él cree en la fuerte presencia del Estado, o sea, entonces no son distintos. Es más, podés encontrar discursos de la propia Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidente, donde explica justamente el multiplicador keynesiano y no difiere de lo que dice Larreta. Es más, te voy a pasar un dato. Digamos, Larreta cambió su profesor de economía. Ajá. ¿Quién es ahora? ¿Quién es el profesor? Antes era alguien que tenía un apellido con G y ahora es alguien que tiene apellido con L. Pero nombralo, no nos dejes con esta intriga que además... Ustedes digamos, son si nosotros lo personas decimos- inteligentes. Sí, pero Uno se viene trata de la academia, el otro, digamos, o sea, viene de estar en Pero función. ¿me dejas volver, Javi, sobre un punto La que... espina. No. La Lustó. Cunza. ¿Qué? Lustó. La Cunza. La Kunz. La Cunza. La Cunza. Ah, perfecto. Bueno, fue el último ministro Ministro de de Macri. Hacienda, ¿no? Bueno, está bien, digamos, Era o sea, el ministro bueno, de pero Vidal y digamos, fue el está último tratando de ministro de hacer, Hacienda de Macri. está tratando de salir Pero de espera, ese Javi. keynesianismo vetusto que tenía. ¿Por qué? Porque ahora las encuestas dicen que hay que ser liberal. Entonces, Tus lo encuestas que no dan se da bien. cuenta es que la Kunza tampoco es liberal. Tus encuestas dan bien. Y vos tenés críticas formadas, por ejemplo, sobre Pratcay, sobre la Cunza, sobre la Espina. Tenés críticas muy formadas sobre gente que eligió Mauricio Macri. Y vos me estás diciendo, y le estás compartiendo al público, muchos que te apoyan, pero están enojados y decepcionados con la anterior gestión. Vos le estás diciendo a esa gente decepcionada, ojo, porque yo me puedo aliar A con ver, Mauricio Macri. vamos por partes, vamos por partes. Uno de los grandes vendehumos del gradualismo fue Alfonso Pratgay. ¿Por qué vendehumo? Porque todos los programas de estabilización del 52 en adelante que fueron de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Todos los programas gradualistas, incluido el de la dictadura, terminaron mal. ¿Y qué hizo? ¿Quién fue uno de los adalides del gradualismo? Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay es parte del fracaso de Macri. Es decir, Para los Milei. economistas esos son parte del fracaso de Macri. Digamos, ¿qué? Digamos, Milei. la Ese es el Kunza, fracaso. reperfilamiento, Pero Macri era es el decir, prefe- cambiarle el nombre a un Yo default. te entiendo, pero Macri era el presidente y era Restaurar el tan control de presidente capitales. que cuando alguien le discutía, vos fíjate que fueron saliendo todos los economistas. Bueno, no, y nadie bueno, se quedaba. digamos, quizás Macri dé el salto, deje a los vendehumos econochantas y venga y abrace a las ideas de la libertad. ¿Por qué te amerita el beneficio de la duda Macri y no, por ejemplo, no sé, Cristina? Bueno, pero Cristina, digamos, no cambió su discurso, sigue diciendo lo mismo. Pero con ella no te alías, decís, ella está del otro lado. Pero si ella, digamos, o sea, se declara, digamos, o sea, ella dice que a la izquierda de ella está la pared, dijo. Ella misma lo dijo, no lo dije yo. Ella misma, digamos, o sea, tiene ese discurso. Ahora, ¿por qué tengo el beneficio de la duda con Macri? Y lo voy a explicar por qué. Porque yo lo escuché a Macri antes de ser presidente. Y tenía un discurso liberal. Es más, yo lo voté y lo dije públicamente que yo lo voté a Macri. Y me defraudó. ¿Cuándo me defraudó? El mismo día que lo nombró a Pratgay ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque sabía que si ponía un keynesiano la iba a chocar. ¿No? Entonces, en ese sentido, a lo que voy es lo siguiente. Mi hipótesis, que también tiene que ver con lo que yo creo del ordenamiento ideológico, es, a ver, vos hiciste alianzas electorales, ejemplo la alianza, se hizo una alianza electoral para ganarle al peronismo, políticamente fue exitosa porque ganó, gobernando fue un desastre. Cambiemos fue una alianza que se hizo para ganarle al kirchnerismo, electoralmente fue exitosa porque le ganó, ¿cómo fue gobernando? Un desastre. Eso en algún momento nos dejó en la cabeza la idea de que quizás solamente puede gobernar el peronismo. Eso se dijo ampliamente. Digo, yo no soy analista político, así que yo no digo esas cosas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que entonces se juntó todo el peronismo, tiene la idea de ser verticalista, todo. Y sin embargo, otro desastre de gobierno. Por eso yo creo en el ordenamiento ideológico. Es más, una de las cosas que yo, digamos, o sea, si tengo la posibilidad de volver a hablar con el expresidente Macri, es preguntarle si él cree que se puede gobernar con el lastre de los radicales, con el lastre
de la coalición cívica y el lastre de las palomitas tibias de Le PRO. hiciste la invitación para reunirse pronto y Rosario tiene una pregunta por ahí. Sí, claro. Sí, no, ¿Sí? ¿La hiciste la invitación para No, reunirse? no, ¿te la sí, haces ahora? no tengo ni el teléfono de Macri yo. Ah. Vos Bueno, sos podés un mirar problema a cámara y decirle, para Macri, Juntos por el juntémonos. Cambio Está sos un problema en 2023, o sea, porque le sacás los votos a ellos. ¿Vos descartás o no descartás competir en una alianza con dirigentes de Juntos por el Cambio? Dos partes tiene ese punto, Rosario. El primero, no comparto que yo le saque los votos a alguien. Los votos son de la gente. Salvo que me digas que tu voto, vos sos dueña de alguien. No, Entonces, son de la gente, pero bueno, sos un problema para ellos. bueno, eso es porque ellos, o sea, tienen una visión fascista y entonces piensan en términos polilogistas. Entonces, si no sos blanco, sos, digamos, o sea, sos negro, y es mentira eso, porque puede ser verde, rojo, azul, lo que se te ocurra. Primer punto, o sea que ese es un argumento del polilogismo, digamos, a la Hegel, que es falso y que además es profundamente autoritario, y yo, digamos, o sea, no creo que los votos sean de nadie. O sea, ya cada uno yo creo que vota lo que se le da la gana. Primer punto. O sea, con lo cual yo no le saco los votos a nadie. De última, yo estoy haciendo una oferta electoral superadora a dos modelos que generaron tremendo fracaso. Digamos, porque de hecho la agenda que propongo es totalmente distinta a la de los demás. No solo eso, vamos por otra parte. Dentro del Juntos por el Cambio, no. Porque no puedo tener nada con los radicales, que son la Internacional Socialista. No puedo tener nada con la coalición cívica, que son todavía más de Si izquierda. Patricia Bullrich rompe y te propone hacer una Si alianza. Patricia Bullrich quiere venir a La Libertad Avanza, igual que Mauricio Macri y otros halcones, serán recibidos con los brazos abiertos. Dentro de La Libertad Avanza, nosotros no vamos a un rejunte que incluye palomitas tibias socialdemócratas, gente de izquierda y gente más de izquierda que la Internacional Socialista. Ese es el punto. O sea que la buena onda es recíproca, ¿no? El fin de semana, yo no sé si lo leíste, hay una revista digital que se llama Seúl, en obvia referencia a la capital de Corea del Sur, De muy buena calidad. para que se den cuenta de qué lado están de las Coreas, que la dirige Hernán Iglesias Cilia, un intelectual muy ligado al macrismo, un tipo muy inteligente y la verdad que con mucha sustancia en Sí. todos sus análisis, y la revista es verdaderamente buena. Y en esto que decís, vengan con los brazos abiertos, los recibo a Macri, a Patricia Bullrich, a los halcones y nunca a las palomas. En una crítica que hacen al libro que nunca me trajiste, El camino del libertario, Que me llevé yo, que te lo llevaste, no, te lo regaló a vos, Sí, como no es te lo verdad. ibas a llevar. Te comparan con Sarmiento y con Menem en una de esas cosas. Ujú. Obviamente plantean que no sos ni ahí Sarmiento, ni sos ni ahí Menem, pero que sí tenés la efectividad discursiva de ambos. Ese es uno de los planteos que se Sí. hace en ese análisis de tu libro. Sancho, ladran, señal que cabalgamos. Ujú. Pero es un elogio, o sea, compararte con Sarmiento a vos no te gratifica. Me parece que, digamos, cada hombre tuvo su momento y estamos hablando de dos próceres. O sea, yo todavía tengo que ¿Menem dar... también es un prócer? Fue el mejor presidente de la Argentina, de la historia. De la historia. Sí. Ujú. Macri dijo el otro día, ¿no? Que Lo reivindicó. lo íbamos a Sí. reivindicar más temprano que tarde. No, a y Menem. cuanto más pase el tiempo, Eso mismo dijo más Mauricio grande Macri. lo vas a ver. Eso mismo dijo Mauricio Macri. Podrían ser una fórmula, MM, Macri Milei. O Milei Macri, no sé. Bueno, lo podemos dirimir en interna. Otra Te digo una cosa, voy a sí. hacer un paréntesis. Le voy pidiendo a Cari que vaya colocando el tuit de El Alfonso aire, Prat Gay, el porque aire. por supuesto que... ¿Contestó ahora? Y que en vivo nos ve y quiero decirte, Javier, lo hacemos con todas las personas. No Cuando tengo hacemos problema. alusión a alguien, le tengo damos la problema. posibilidad de que se expresen. No quiere salir al aire para cruzarte. Yo le he dado esa posibilidad porque entiendo que se está criticando intelectualmente y No con tengo respeto problema, no intelectual, tengo problema. pero él no quiere. Pero sí hizo su mirada desde su Twitter, así que en este paréntesis, porque no lo quiero interrumpir a mi compañero, pero le voy pidiendo a Cari y te cuento y les cuento Sí, sí. que se está generando una polémica muy caliente en redes. El exministro de Hacienda ya tiene, de Macri, ya tuvo su respuesta. Ujú. Perdón, Eddie, ahora cuando... No, cuando tengamos- otra de las consideraciones, y ahora vamos a lo que es de actualidad, que es lo que nos manda, porque estamos haciendo periodismo en vivo y estas cosas que van surgiendo nos van cambiando un poquito la cosa. Encima es un mentiroso.
Pasaron de Alfonso, vamos a eliminar el sos peso un y el Banco mentiroso. Central la vamos a permitir A la ver, libre no, circulación pero del pará. dólar. Digo, a ver, Alfonso, si me vas a hacer las críticas, por lo menos sé honesto intelectualmente, no seas mentiroso. Siempre hablé de libre competencia de moneda. ¿O acaso no sabes que soy austríaco y, digamos, y recito Hayek muchas veces? No seas deshonesto intelectualmente. Si me quieres hacer críticas, haceme críticas correctas. No, no seas mentiroso. Sos un mentiroso. Por eso fuiste un pésimo ministro, porque no estás ni siquiera en condiciones de discutir técnicamente, porque mentís. Entonces, ¿sabés qué? Podés ir a leer el libro que publiqué en 2018 que se llama Libertad, 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 y hablo claramente del paso 3, que es la libre circulación de moneda. ¿No lo querés comprar? Creo que se puede bajar el PDF, digamos, en las redes. Y si no lo querés, está explicado también en una nota que publiqué en El Cronista Comercial. Alfonso, 4-0, otro más. Dale, que te vengo goleando de lo lindo. Dale, seguí mintiendo y te voy a seguir atendiendo, Alfonso, dale. Leamos, leamos que igual el amerita tuit, leerlo. porque... Pero está mintiendo. Vos sabés que la televisión tiene algo que es... Pero es un mentiroso. Pero espera, vamos a leerlo porque por ahí mucha gente no está prendida a redes. Claro, el no tuit está dice lo prendida a siguiente. redes y la televisión a veces requiere cierta redundancia, insistencia para llamar la atención del que nos está viendo, ¿no? Pasaron de vamos a eliminar el peso y el Banco Central a vamos a permitir la libre circulación del dólar. La carroza se transformó en calabaza. Arruguetti es el hashtag que Por propone eso, Alfonso Pratgay Alfonso para es un responderte del lugar que él mentiroso. habla, que es las redes sociales. Alfonso, sos un mentiroso. Siempre hablé que la reforma tiene 4 etapas. Modificar el sistema financiero pasando de encaje fraccionario a banca Simon, pasa después a banca libre, después libre elección de moneda y una vez que la gente elige la moneda, se elimina el Banco Central. Deja de mentir, no seas mentiroso. Esto es ser deshonesto intelectualmente. Esto significa que no estás a la altura de un debate intelectual porque sos un mentiroso y por eso fuiste un fracasado como ministro de Hacienda, porque fracasaste con esa mentira, sí, del gradualismo y además fuiste un tremendo chanta como presidente del Banco Central. Inflation targeting, te gustaba controlar la tasa de interés, es decir, controlar los precios relativos. Dale, es decir, ¿qué te crees? ¿Sabes todo lo que tenés que saber para controlar la tasa de interés? Tenés que conocer la preferencia de todos los individuos sobre todos los bienes presentes, sobre todos los bienes futuros. Tenés que conocer la tasa de preferencia intertemporal, tenés que saber el progreso tecnológico, tenés que conocer todas las tecnologías de hoy y del futuro, tenés que conocer todas sus tasas de amortización. Milei te dice que arrugaste ahí, ¿eh? No, lo que estoy demostrando es que es un mentiroso. Ahí está. Te dice. Bueno, le estoy contestando y le estoy demostrando que es un mentiroso y que ni siquiera está a la altura intelectual de un ¿Sabés debate. cuál es otra de las Porque alguien que miente, ¿sabes qué? Alguien que miente no está a la altura intelectual de un debate. Porque tiene que... ¿Sabés cómo se llama eso? Se llama falacia del hombre de paja. Yo digo que vos sos, por ejemplo, no sé, hincha de San Telmo. Entonces te empiezo a pegar porque sos hincha de San Telmo. Y en realidad vos no sos hincha de San Telmo. Eso es una mentira que inventó alguien. ¿Sí? Es como la mentira que dice la izquierda. Una cosa que dice la izquierda es: Milei quiere eliminar los planes sociales. Cuando yo te hago el programa de reforma, nunca hablo de eliminar los planes sociales hasta la segunda generación de reformas que la gente los abandona, no los elimino. Pleno empleo. Entonces, ¿qué dice? Ahora vamos Milei se panquequeó. a los planes. No, Espérate, en ahora realidad vamos- vos creaste ahora el vamos hombre a de los paja, planes sociales, me si pegás querés. con el hombre de Déjame- paja, Te pero en picaste. realidad... Se picó Javier. Déjame- se déjame- picó, dije tal chicos. cosa. Baja un Se picó, cachito, tomate se un traguito picó. de agua que te va a No, hacer pero me bien. estoy divirtiendo te va lo a hacer lindo. bien. Ojalá, digo, Sí, ojalá está bien, que pero manden otros déjame- comentarios más Pasa y en los vivo, destruyo pasa en así vivo, a todos. Déjame que plantee otra cosa que planteaban en esa crítica a tu libro en este medio Sí. del macrismo digital. Después de señalar que seguro señalás a San Telmo porque fuiste arquero de Chacarita y te gusta el ascenso desde la B hacia las primeras ligas. Pero la pregunta es la siguiente. Una de las consideraciones que se hacen en esa crítica a tu libro es que vos representás el sacrificio de un hombre que se presenta como muy superior al promedio y que esto es un poco la actuación que yo puedo haber visto recién. ¿Sos alguien muy superior al promedio? Yo no me creo superior al promedio. Yo lo que sí creo es en salir a la cancha. Aparece un mentiroso utilizando la falacia del hombre de paja y la destruyo. ¿Cuál es el problema? Digo, yo no me creo nada. O sea, yo digo, soy un tipo que está acostumbrado a debatir. ¿Me comprendés? O sea, listo, eso. Entonces, yo digo, acá no dije, yo no acabo de destrozar el pésimo argumento y falaz le de planteaste Alfonso. que no podés discutir con él de igual a igual. O sea, fueron textuales palabras tuyas. No,
pero él se puso ahí, no yo. Ujú. Porque él es el que miente, él es el que utilizó la falacia del hombre de paja, y yo lo que hago es contestarle. Es decir, yo, digamos, él se puso abajo. O sea, si vos vas a discutir con alguien y lo primero que hace es recurrir a una mentira y recurrir a la falacia del hombre de paja, él mismo está demostrando que intelectualmente está abajo. O sea, no es que me puse yo arriba, él se puso abajo. Yo nunca dije, no, digamos, o sea, vos no. O sea, no, yo cada una de las cosas Te que hago dije una se las consulta. argumenté todas. Javier, ¿vos considerás que el fracaso económico de Macri tuvo que ver con la elección de Alfonso Prat-Gay como ministro de Definitivamente, Economía? digamos, los keynesianos son parte del problema, no de la solución. O sea, que ese fue el error que básicamente lo condenó a un fracaso de gestión. Obviamente, su hubiera mirada. elegido un ministro ortodoxo, le hubiera ido bárbaro. Por ejemplo, Sturzenegger. Bueno, Sturzenegger es una víctima de Prat-Gay. Porque como Prat-Gay negó la existencia del sobrante monetario, entonces a Sturzenegger no le quedó otra que... ¿Sabes qué hizo Sturzenegger? Dijo, bueno, a ver, vamos a poner la tasa en el nivel de arbitraje. La va a 38%. Si esterilizamos muy poco, quiere decir que no sobra nada de dinero y Milei y Giacomini estaban equivocados. Pero perdón, ¿Y Marcos qué Peña, qué pasó Marcos con las Peña LELIX? no cumplió ningún Explotaron. rol, porque digo, Marcos Otro Peña inútil. Otro no inútil. era economista y tenía mucho poder. en la Bueno, otro anterior inútil. Un socialista. Marcos Peña socialista. Definitivamente. Poner el graf Marcos De Peña hecho, pero socialista. de hecho se ufanaban de eso. Pero Digo, no era el establishment de los empresarios y Los todo traicionó. lo contrario que ese Los socialismo. traicionó. ¿Marcos Peña traicionó a los empresarios? Y obvio, claro, digamos, o sea, Pero si sus dos alfiles eran empresarios, dueños de Sí. cadenas muy y, importantes. pero vos leíste, ¿alguna vez lo leíste a Quintana? Quintana y Lopetegui, digo, claro. Digo, ¿vos lo leíste alguna vez a Quintana? ¿Un libro? No, digamos, o sea, hay un reportaje maravilloso que hace sí, Fontebeca en perfil. Lo no tiene lo entrevisté, digo, sí. Bueno, no pero- tiene desperdicio, más zurdo imposible. Dale. O sea, está lleno, ¿sabes qué? O sea- está lleno de tipos que son son culposos. Pero espera, Quintana Son y Lopetegui culposos. para vos eran Lopetegui casi ni, digamos, ni se socialistas de expresiva. izquierda. No, sí, a ver, digamos, No, vos- pero está bueno desandar y empezar a mirar las concepciones ideológicas porque vos decís yo me acercaría a Macri. Acá hay una explicación. Bueno. Pero no pensé que ibas a Bueno, explicar pero eso, me son estoy tipos que son sorprendiendo. culposos. Hay tipos que son culposos, entonces, digamos, terminan abrazando el socialismo porque son culposos. O Ahora, sea, vos digamos, vos decís- sabés que muchos vos decís que empresarios ganan Ale, plata y se vos decís que sienten, Cristina se sienten decía- culpables. Hay otros Cristina que se decía- sienten orgullosos. A ver, un empresario, si gana su dinero honestamente, es un benefactor social. Porque solamente podés ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, o sos un chorro o sos un culposo. Ujú. Cristina, Digo, salvo que estés en- orgulloso en de el lo que hiciste. cuestionamiento a Cristina decías, bueno, pero ¿qué querés? Si Cristina decía que a la izquierda mía está la paria, a la derecha prenderle tuya, el aire, por a favor. la derecha aprender tuya, a la luz se- si te peinaras con gomina como te peinas un hino, No, tendrías es menos igual, calor pero- en este pero momento. Sí, no, igual es que digamos, hace calor Escuchame en el una cosa, estudio. a la Sí, es izquierda, verdad, vamos a la a aprender. izquierda de Cristina está la paria, a la derecha de Milei, ¿qué hay? Hay un montón de cosas, porque yo soy liberal, no lo, digamos, lo tenés que mirar en el diagrama de Nolan. O sea, en el diagrama de Nolan yo estoy en la punta de arriba de todo porque soy liberal libertario. Pero con nombres propios, por ejemplo. Un ejemplo que estaría a tu derecha. No, es que el problema, digamos, todo el espectro político en Argentina está a la izquierda. O sea, entonces, por ejemplo, el gobierno de Macri, Ajá. sí, lo que fue... No es que a la derecha tuya no hay nada, es que todos los demás están demasiado a la está a la izquierda. izquierda. Claro, exactamente. De hecho, fue un gobierno con perfil socialdemócrata. Es decir, a Macri en la interna, si vos querés, lo vencieron los radicales, lo vencieron la coalición cívica, lo venció, digamos, ¿cómo que se dice? Las palomitas tibias de Juntos por el Cambio. O sea, de hecho, fíjate que cuando Macri dice yo quería hacer esto y Vidal dice sí, nosotros no lo dejamos. Son parte del problema, no de la solución. Tenemos que ir a un corte, Milei, equipo, ya volvemos. Ya Marce. volvemos. Hace un Ya calorcito volvemos. acá, se No, pero calentó. es Se que, picó digo, no, Javi, sí, se no, picó, el problema chicos. son las luces. Se picó. Las luces y el aire Vamos apagado. después volvemos con las redes.
Seguimos en Para que sepa, nos costó irnos a la pausa porque este hombre, tuvimos que irnos obligadamente porque este hombre ya Te digo, estaba... mi teléfono está en llamas. Sí, no ¿no? sabés las repercusiones. Y te digo nombres insólitos que me escriben para halagarlo, ¿eh? ¿Sí? Todo en off. ¿Para elogiarlo? Pero para elogiar las ideas de Milei. Te digo, Bueno. se va gestando algo que hasta a mí misma me sorprende, Javier, y que te conozco hace tantos años. Vamos a hacer un pequeño paréntesis que no es tanto porque tiene que ver con Claro el que tema sí. que abrimos el programa, que es el pedido que le hizo Cristina Fernández de Kirchner al embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires. Adrián Sack está desde los Estados Unidos en línea. ¿Cómo te va, Adrián? Marcela Pagano, acá Eddie, con Adri, Milei y todo el querido. equipo, te saludamos. ¿Qué pasó ahí con el pedido de Cristina ¿Qué tal? Stanley? ¿Qué tal, Eddie? ¿Qué tal, Marcela? Bueno, a ver, la información es muy fresca todavía como para que acá tenga repercusiones firmes en los principales medios económicos que estuvieron todo el día de hoy y de ayer criticando al FMI por el acuerdo, no a la Argentina ya, ¿no? Sino al FMI por haber cerrado el acuerdo que cerró. Pero sí, como se trata de información fresca, lo estuve consultando con algunas de mis fuentes habituales, en este caso un broker, un abogado y una economista, y todos coinciden en que, bueno, le llama bastante la atención este pedido, porque una colaboración por parte de los Estados Unidos para buscar puntualmente aquí a gente que tenga, a argentinos que tengan activos comprados en los Estados Unidos con dinero supuestamente fugado, no que haya prestado el FMI, es por lo menos una tarea muy compleja y muy difícil, por no decir imposible, de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque lo que me dicen y en lo que coinciden es que primero tiene que haber un delito tipificado, tiene que haber una lista de nombres de gente que esté procesada por la justicia en la Argentina por este tipo de delitos, es decir, por haber utilizado, por haber defraudado, en este caso al Fondo Monetario Internacional, quedarse con su dinero y fugarlo para comprar propiedades aquí. ¿Por qué? Además, aún si se comprobara y aún si se iniciara la investigación, el proceso judicial y se quiere investigar aquí, chocamos contra dos puntos que son inviolables, dos cláusulas que son el secreto bancario y la preservación de la identidad. Eso Es muy en difícil que Estados Unidos. Claro. Claro, Claro, es lo que se acá en propone Estados acá, Unidos. acá levantar. Claro, está bueno ese punto, ese contrapunto que estás marcando, Adri. Ay, qué emoción verte en vivo, tanto que te extraño. Pero es real que es mismo lo que se está planteando acá por escrito, que se quite, digamos, del medio para poder hacer esa triangulación y ver a dónde terminaron esos fondos, que la presunción inicial es justamente, Adri, que esos fondos que en rigor prestó el Fondo Monetario, Claro, terminaron en los Estados Unidos. O sea que vos lo que decís es que va a ser muy dificultoso que Estados Unidos, por su mirada política, ayude desde ese lugar. Abra la caja de Pandora. Claro, porque el gran tema es un inversor argentino que decide no invertir en la Argentina y prefiere invertir en el exterior, en este caso aquí, en los Estados Unidos, no está cometiendo un delito. Y verificar de dónde sacó ese dinero y que ese dinero se ha fugado, tendría que justamente apoyarse en una causa judicial preexistente que no existe. Ese es el tema, es un delito para una política argentina, en este caso la vicepresidenta, pero no tiene raíces en el Poder Judicial, en una denuncia existente. Claro. Entonces, a partir de Adrián. ahí se empezaría por un camino que, según me dicen, duraría muchos años. Sí, Totalmente, sí, Adrián. Buenísimo los reflejos para salir a preguntar rapidísimo las repercusiones sobre este pedido de Cristina al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Nos vamos a comunicar seguramente en el transcurso de la semana porque ya estamos yendo al final del programa. Te mandamos un abrazo enorme y estamos en contacto. Gracias, Adri, querido. Bueno, un abrazo enorme para ustedes. Hay una persona que es muy relevante en el mundo del gremialismo, un representante gremial de muchos años, que me escribe, que es un sorprendido, me escribió por WhatsApp, me pide que preserve su nombre, pero es una persona de un nombre importante, un apellido importante dentro de este mundo. Me dice, escuchando tu propuesta de Aerolíneas Argentinas, me pregunta qué harías vos con las leyes laborales. Te dejo esa pregunta, te dejo que pienses la respuesta, enseguida volvemos.
Y seguimos en Para que sepas, había quedado picando esa pregunta. Tenemos poquito tiempo, yo sé que es interesante analizarlo hasta para un programa entero. Pero este gremialista, que me pide que no diga su apellido tan importante, me pregunta qué harías vos con las leyes laborales. A ver, las leyes laborales que tiene Argentina son las mismas de la Carta del Laboro de Mussolini. Y está claro que no funcionaron, porque hay 6 millones de personas que trabajan en el mercado informal. Con lo cual, digo, esos tienen flexibilización de hecho. Lo que hay que entender es por qué se utilizaron estas leyes. Estas leyes se utilizaron supuestamente tratando de proteger los puestos de trabajo de los trabajadores. La verdad que en los hechos no han funcionado, digamos, o sea, la ley de contrato de trabajo es un desastre, la ley de despido es un desastre, o sea, la ley de indemnización es un desastre, digamos, o sea, la ley de los profesionales es un desastre, digamos, funciona todo mal. Lo que vos tenés que cambiar es el mecanismo de seguro. Vos tendrías que dejar que el mercado se exprese libremente y tendría que haber un mecanismo que trabaje como seguro. Por ejemplo, el seguro de desempleo. Es mucho más eficiente que vos tengas un seguro de desempleo, porque vos en el fondo, ¿qué era lo que querías? Vos querías un seguro. Entonces, se pusieron un montón de restricciones que quieren funcionar como un seguro, no le permite conseguir trabajo a los jóvenes, por eso se van del país. ¿Y cuál es el problema? Es un sistema muy rígido, expulsa a los jóvenes, no genera puestos de trabajo, distorsiona el salario real de equilibrio. Entonces, ¿vos qué tenés que dejar? Que el mercado se exprese. Y si el problema es, si vos tenés miedo que la gente se quede desempleada, crear el mercado de seguros para los desempleados. Seguro de desempleo. Bien. Que también lo tengo desarrollado. Y y es eso un buen punto va a poner para en hablar. jaque a Te todos. quiero mostrar con Eddie, ya tenemos el resultado de la encuesta porque como fue uno de los temas del día, nos preguntábamos con Eddie, ¿qué pensará la gente? Creo que falta que vote Milei. Sí, Y la vemos el encuesta, resultado. nuestra encuesta está ahí. ¿Estás de acuerdo con un impuesto a los que tienen cuentas y bienes no declarados fuera del país? Propusimos esa encuesta con Eddie para participarte a vos del otro No. lado. No. No, A ver. obviamente no. A ver. Bueno, Sí. 71,3 quedó del lado de la casi absoluta mayoría de Javier Milei. Vamos a hacer una infidencia. En el corte, Javier Milei dijo, el problema es la Argentina es moral. Es moral. Es moral. Y yo dije, bueno, hablemos de la moral. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Vos sos una especie de evangelizador moral de la política? Yo lo que propongo es una batalla desde el lado moral. Si vos te fijás, cuando yo condeno la existencia del Banco Central, el argumento que es, dije, el primer argumento de todos es moral. Después puedo discutir el resto de los argumentos, pero la pregunta es, para vos, ¿robar está bien? No. Robar está mal. Bueno, ¿qué hace el Banco Central? Te roba. Una vez me robé un chocolatín. Oh, está bien, digamos, o sea, pero Eso puede robar, ser un pero tipo sabés de- que robar está mal. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto acá es, nosotros los liberales tenemos una concepción de esto que es de índole moral. ¿Y cómo parte? Parte de la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de toda la historia, Alberto Venegas Lynch, hijo, que es, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y si vos te fijas, cuando hice, por ejemplo, el análisis del control de capitales, ¿qué hice? Un análisis de índole moral donde te explico cómo cercena tu conjunto de consumo presente, cómo destruye tu conjunto de consumo futuro, cómo está condicionando tu elección y sobre todas las cosas que te aumenta la cantidad de demanda de dinero que vos tenés en local para subirte el impuesto inflacionario. Te digo O sea, una cosa. un robo, una hay inmoralidad. Una persona que fue muy preponderante en la anterior gestión de Mauricio Macri que me escribe y me dice: es la primera vez que escucho a un economista hablar de moral y filosofía. Qué bueno que se empiece a aplicar. Digo, los halagos por parte del macrismo son altísimos. Pero alguien también que está hoy dentro de ese espacio político me pregunta, ya que básicamente destrozaste intelectualmente a Prat Gay, ¿qué opinas de la Cunza que se perfila como tal vez un ministro de Economía de Macri? Y es la última pregunta, y trata de ser concreto. A ver, no se lo puede evaluar a la Cunza porque lo pusieron en una situación de extremado desequilibrio. La verdad que lo pusieron en la silla eléctrica. Digo, eso es lo primero que hay que decir. O sea, porque si no sería tan deshonesto intelectualmente como el mentiroso de Prat Gay. Pero, en realidad, sus ideas no me gustan. Digo, porque él lo que hizo es recurrir a la violencia para estabilizar la economía. Yo, digamos, o sea, nada que... A ver, reinstauró el control de capitales. Es una medida violenta. Es un avance sobre tu propiedad, es un avance sobre tu libertad. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo. ¿Sí? Es decir, reperfiló la deuda, o sea, no cumplió los compromisos. Entonces, digo,
y es más, como ministro, digamos, o sea, la provincia de Buenos Aires tomó un montón de deuda, que es inmoral. Ujú. ¿Por qué es inmoral? Porque es impuestos futuros que lo van a pagar los que no votaron, tus hijos, tus nietos y hasta los que no nacieron. Ujú. Lo dejamos ahí entonces, Javier Milei, gracias por visitarnos Para que sepas. Pon ahí la Gracias. tapa Te un debemos cachito el más, aire así lo vemos. acondicionado. No, así la lo, tapa es así de lo las vemos mejores peinado, que así hemos lo vemos hecho. peinado antes de que se vaya. Una composición de Gracias, imágenes Milei, espectacular. Gracias, Gracias, Milei, por haber Javi. venido.